fondo. ¿Ven esa pequeña zanja? Era una pieza esencial, porque por ahí se deslizaba el aceite más refinado. De aquel tanque sin refinar, pasaba a ese otro tanque, donde se vertía el puro aceite de oliva que iba a las mesas de Bizancio. Si hubiéramos podido pasar por este camino hace 1500 años, un 1 de septiembre, habríamos estado acompañados por miles de personas gritando y cantando alabanzas al Señor. Era la fiesta de San Simeón el Estilita. Al primer sitio al que acudían las procesiones era el Gran Baptisterio. 10.000 personas, ciudades enteras han sido bautizadas en esta sala en un solo día, y salían cantando al Señor hacia la iglesia del Santo. Sigue siendo arquitectura romana, por supuesto. Arcos, bóvedas y columnas, pero también hay cruces cristianas. Las antiguas formas empiezan a cambiar. ¿Ven? El viento de la fe está doblegando todos los patrones antiguos paganos. Es el comienzo de lo que se podría llamar Bizancio. Y en el centro de la iglesia, los restos de una columna de 18 metros en la que vivió San Simeón. Bien, ¿quién fue ese extraño hombre que vivió encima de una columna, al que venía medio mundo a ver, y al que cuando murió le construyeron esta estupenda iglesia en su honor? Bien, en sus tiempos jóvenes, Simeón llevaba ropa tan áspera que le hacía sangrar. Luego tuvo la idea de encadenar su pierna izquierda a una gran roca. Todo eso antes de subirse a la columna. Pero Simeón no estaba chiflado. Simeón tenía una enorme presencia parecida a la de un emperador. Se sentaba, permanecía quieto y en silencio, luchando entre las tentaciones de la carne y el diablo. A la mayor parte de la gente le parecía que aquella heroicidad quedaba fuera de su alcance. Y allí estaba él, en la parte alta de la columna, a mitad de camino entre la tierra y el cielo. Un hombre perfecto que arreglaba los entuertos. De modo que se servían de Simeón. Los granjeros de Siria acudían aquí para arreglar los litigios que él se encargaba de resolver. Los beduinos árabes también acudían a verle. El emperador también lo hacía. Simeón en su columna cumplía una función de equilibrio en la sociedad. Un equilibrio tan terrible que si maldecía a alguien desde la parte superior de la columna podía caerle un trozo de roca al infortunado individuo. De modo que Simeón fue un elemento vital del nuevo imperio cristiano. Había cogido el timón de Roma y lo había puesto a mitad de camino entre tierra y cielo. En el Mediterráneo oriental, en el corazón del mundo pagano, el primer imperio cristiano, el imperio de Bizancio, había encontrado el equilibrio. Era una buena vida, una vida rica. Había paz y abundancia. Saben, siempre me ha resultado interesante cuando la gente habla de la caída del Imperio Romano. Después de todo, Constantinopla cada vez se hizo más y más rica y no decayó en absoluto. Supongo que se dice eso porque cayó Roma. Por cierto, Roma no cayó, simplemente se hizo más pobre. Constantino había trasladado la capital de las grandes ciudades del oeste al este. Y con él trasladó el gobierno, generales, artistas, arquitectos, todos los que contribuían a crear el imperio se trasladaron con él. De manera que en el año 475, 25 años después de que se acabaran de construir las murallas, el último emperador de Occidente, un joven emperador, envió la corona del imperio aquí a Constantinopla, a la Nueva Roma. Esta era una ciudad nueva, e imagino que la historia de la caída del Imperio Romano, es decir, del Imperio Occidental, fue algo que inventaron el Renacimiento y los papas, quienes querían implantar la idea de la decadencia de un imperio pagano y un imperio occidental resurgente. Fueron muy buenos propagandistas pagando a Miguel Ángel y a Rafael para conseguir sus pretensiones. Pero la verdad es que la vieja Roma, la antigua Roma, había sido modelada en las grandes ciudades del este.
cuando se hicieron, por ejemplo, Antioquía y Alejandría unas espléndidas ciudades hechas de mármol. De modo que cuando se dice que Roma cayó, no es cierto. Roma no cayó. Sencillamente volvió a casa. Después de que el último emperador del oeste abdicara, Bizancio perdió la mayor parte de sus provincias europeas, aunque solo durante un siglo. En el año 55, unos ejércitos bizantinos totalmente remozados las habían reconquistado en Rávena, al norte de Italia. Dejaron una decoración impresionante en la iglesia como recuerdo. Fue el emperador Justiniano quien 200 años después de Constantino rehizo por completo el imperio romano. El hombre que construyó Bizancio era un hombre, dicen, amable y cercano. Un hombre que jamás manifestaba ira. Un hombre que con una voz suave y serena podía ordenar la muerte de miles de personas. Aunque él no organizó el imperio solo, su fuerte era la gestión. Los rostros con mirada dura que le rodean eran los miembros del equipo que él eligió para trabajar juntos. A él realmente no le importaba si eran patricios, romanos o venidos de los ambientes más humildes y duros. Él mismo procedía de una familia campesina, una familia analfabeta de Serbia. Justiniano, sin embargo, solo era la mitad del cuadro. La otra mitad fue una mujer notable, la emperatriz Teodora. En la encrucijada de Europa y Asia se alza esplendorosa la Basílica de Santa Sofía. Es el edificio más bello del actual Estambul, destello emblemático de la arquitectura bizantina. De él se decía, no es un lugar iluminado por el sol, sino que en él mismo se engendra la luz. Así es, su interior nos brinda un majestuoso espectáculo de luz y color. Su bóveda parece suspendida en el aire. Si contemplamos los mosaicos que la adornan o paseamos bajo su imponente cúpula, no pensaremos que pisamos suelo romano. Y sin embargo, estamos en el siglo VI, en la nueva capital romana, Constantinopla. Hacía tiempo que la parte oriental del imperio evolucionaba, configurando una personalidad propia. Hablan griego, la lengua de los filósofos clásicos, pero la fe que la anima ya no es pagana, es la de Jesucristo. Esta nueva identidad será denominada Imperio Bizantino. Su origen fue obra de un emperador genial. Constantino, en efecto, fue un hombre genial al comprender que la vieja Bizancio podría ser el mejor emplazamiento para su nueva capital. Esta elección se demostró acertada. Fue oportuna, en efecto. Un siglo después, Roma sucumbía ante los bárbaros. Occidente se atomiza, se ruraliza, se empobrece. Pero su cultura quedará a salvo. El relevo lo toma Constantinopla. Una capital que tendrá una enorme fortuna, también política, porque durará otros 1000 años y más, hasta 1453, cuando por una traición, al parecer así lo relatan las crónicas, caerá bajo el dominio de Mohamed II. Pero, ¿por qué abandonar la mítica Roma de Rómulo y Remo? Una causa era su decadencia. En Roma, las costumbres se habían relajado. La corrupción minaba sus instituciones. El lujo y el despilfarro la empobrecían. Por otra parte, Constantino, a pesar de ser occidental, se sentía más a gusto allí, en Oriente. También jugaron causas religiosas. En Occidente, el cristianismo tenía mucho menos poder que en Oriente. Los principales cargos de Roma estaban en manos de paganos. Constantino, convertido al cristianismo, deseaba fundar una nueva ciudad cristiana con un ambiente propicio para su expansión. En el año 330, cuando el emperador fija allí la sede de su gobierno, la pequeña Bizancio apenas era conocida. Su crecimiento será sorprendente. Constantinopla será llamada la Nueva Roma y rivalizará con ella en belleza y esplendor.
Le benefició su localización estratégica y su comercio. Oriente acumula así recursos para fortalecer sus defensas y también para pagar tributos a los bárbaros que así se desviaban de sus fronteras. Su poder estaba más centralizado que en Occidente. Su unidad la hacía más fuerte y el cristianismo en expansión contribuye a forjar esa conciencia común. Oriente es más rico, más culto, tiene más cristianos. Pero, ¿qué ocurre con el Papa? Permanece en Roma. ¿Un error? La historia demostrará lo contrario. Roma pierde su capitalidad, su hegemonía, situación que no perjudica a la Iglesia. Le supuso un bien incalculable. Lejos de Bizancio y de los emperadores, pudo consolidar su autoridad espiritual independiente y soberana. En Oriente, la Iglesia permaneció fiel al pontífice romano. Allí desarrolló su estructura, su doctrina y su piedad. La organización y la jerarquía eclesiásticas en el siglo IV se adaptaban a las necesidades de comunidades pequeñas. Pero su impetuoso crecimiento exigirá una base sólida para evitar desviaciones de la fe y desobediencias a la autoridad papal. En el siglo V y VI, la estructura doctrinal de la Iglesia crece a una enorme velocidad. Es decir, podríamos, sin temor a equivocarnos, afirmar que es el momento en que la doctrina, fijada a partir de Nicea y sobre todo en Éfeso, logra un enorme enriquecimiento. Elimina todas las disensiones que se habían venido produciendo, el gnosticismo o el arrianismo o el donatismo, y crea un gran cuerpo de doctrina que va a ser la plataforma de Europa. El cristianismo en Oriente se fortaleció desde los primeros siglos. De su vitalidad nació el monaquismo. Allí hubo monjes y eremitas antes que en Occidente. Algunos papas hubieron de luchar heroicamente para defender no solo la fe, sino también su autonomía frente al poder civil y su primado frente a las demás iglesias. A mediados del siglo VIII, la primacía del obispo de Roma estaba perfectamente definida entre los pueblos bárbaros. Pero en Oriente, la tendencia era la contraria. Se iniciaba un lento proceso de separación. El primer aviso se produjo en el último tercio del siglo V. Era el primer cisma de Oriente. Afortunadamente duró solo 30 años y se cerró en el 518. Era una primera herida que se agrandaría con el cisma de Focio en el siglo IX y más aún en el siglo XI, con el cisma de Miguel Cerulario. Esta herida sigue abierta. A pesar de muchos fracasos, la búsqueda de la unidad perdida sigue siendo una de las prioridades de los últimos papas. ¿Por qué se llega al cisma? Bueno, porque había dos fórmulas contrapuestas. El mundo occidental sostenía que la unidad de la Iglesia dependía de la potestad espiritual que podía ejercer el Papa, mientras que el emperador de Bizancio sostenía que la función religiosa, la de los obispos y la del propio Papa, tenían que ser únicamente como una alta magistratura dentro del imperio. Pero es muy importante tener en cuenta que nunca hubo una querella doctrinal. Es decir, no hay una disensión desde el punto de vista de la fe. El nacionalismo había impregnado la mentalidad de muchos eclesiásticos orientales. Aceptar la autoridad de Roma era casi una humillación para ellos. Ellos no son bizantinos ni de gente de Constantinopla, son los romanos. Ellos tienen la herencia de Roma, son los grandes, los emperadores, los que han dominado el mundo.